Cosmos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Exploradores, donde vamos a descubrir los avances de la investigación científica en Chile desde el átomo al cosmos. Hoy vamos a conversar con Nivaldo Hinestrosa, quien es director del Centro UC de Envejecimiento y Regeneración CARE Chile. Además, vamos a revisar las siguientes notas. ¿Sabía que nuestro estilo de vida puede ser determinante en el inicio de la enfermedad del Alzheimer? Descubriremos los últimos avances de los investigadores chilenos que demuestran la relación entre lo que comemos y las enfermedades neurodegenerativas. Y uno de cada 3.500 niños en el mundo sufre de distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad que los obliga a vivir postrados desde temprana edad y morir antes de los 20 años. Desde los laboratorios de CARE surge una nueva aplicación para una droga botánica capaz de mejorar la calidad de vida de estos niños. Y con la esperanza de aplicar en el futuro sus conocimientos a pacientes tetraplégicos, un grupo de investigadores hace estudios comparativos entre renacuajos y ranas para saber cuáles son los mecanismos celulares, genéticos y moleculares que permiten su regeneración. Y ya estamos acá en el estudio junto a Nivaldo Hinestrosa, quien es director del Centro UC de Envejecimiento y Regeneración CARE Chile. Muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde en Exploradores. Me gustaría que partiéramos contándole a quienes nos ven en qué consiste el trabajo que ustedes desarrollan en ese lugar. Bueno, este es un centro basal financiado en un 80% por CONICET y el resto de empresas privadas que nos ayudan en el financiamiento. Hacemos estudios de biomedicina. Fundamentalmente tratamos de conseguir productos naturales o remedios para distintos tipos de enfermedades crónicas, como Alzheimer, diabetes o distrofia muscular, por ejemplo. Ya. Vinculado también al tema del envejecimiento y al tema de regeneración. Por eso ahí esos dos conceptos en la definición. Esos dos conceptos son los básicos, digamos. Envejecimiento, que está todas las enfermedades crónicas, y el aspecto de regeneración, particularmente en el caso de la médula espinal. ¿Y con qué se han ido encontrando? ¿Qué es lo que han podido ir avanzando en estas investigaciones? Bueno, los avances han sido variables en función de cuánto tú tenías previamente conocido del tema. Yo diría que en Alzheimer es donde hemos avanzado relativamente más, porque yo tenía toda una carrera de 20 años de trabajo en eso. Hemos descubierto algunos productos naturales que ayudan a la recuperación de modelos animales con Alzheimer. Algunos de estos mismos productos han servido para el tratamiento de la distrofia muscular y eso ha sido muy interesante también. El aspecto de regeneración de médula espinal es más reciente y se han logrado avances muy importantes utilizando el modelo de la rana de Xenopu. Sí, me quiero detener en ese aspecto de los productos naturales, pero antes vamos a ir primero a revisar un reportaje para colocar en contexto esto que estamos conversando. Chile es el país de América Latina con mayor esperanza de vida, 80,5 años, esto según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, esta moneda tiene dos caras. Hoy los chilenos sufren más enfermedades propias de la vejez, como el mal de Alzheimer. ¿Existirán medidas preventivas para retrasar el que aparezca esta enfermedad? ¿Dónde se pueden buscar buenas alternativas terapéuticas? Los invito a descubrir las respuestas en la siguiente nota. Uno de los grandes desafíos de investigación que mueve al Centro CARE es el estudio del mal de Alzheimer. El mal de Alzheimer genera una pérdida progresiva de la memoria y las capacidades mentales, afectando el comportamiento y la calidad de vida de la persona enferma. En Chile, el 45% de los mayores de 85 años tienen la enfermedad y es la quinta causa de fallecimiento. Hoy día se calcula que en el mundo hay 36 millones de pacientes con la enfermedad de Alzheimer. Pero esta enfermedad, la incidencia aumenta a medida que la persona envejece. Y la población mundial está envejeciendo. Por lo tanto, se estima que la incidencia de la enfermedad de Alzheimer va a aumentar en forma muy importante en los próximos años. Para el 2050 se estima que más de 100 millones de personas en el mundo podrían tener la enfermedad de Alzheimer. De modo que es urgente encontrar formas que la enfermedad no se desarrolle en forma tan temprana en los adultos mayores y disminuir su progresión. Nuestro trabajo en los últimos 30 años se ha relacionado con entender los mecanismos moleculares de cómo ocurre la enfermedad de Alzheimer.
La pérdida de la señalización Wnt, que comunica el exterior con el interior de las neuronas, es uno de los factores determinantes en la aparición del Alzheimer. Nuestra investigación ha permitido determinar que la activación de esta vía sirve para prevenir el Alzheimer y eventualmente otras enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y la enfermedad de Huntington. Contrario a lo que podría pensarse, en un 95% de los casos, esta enfermedad no tiene un origen genético, sino ambiental. Luego de entender los mecanismos moleculares de la enfermedad, en el Laboratorio de Neurobiología Molecular se plantearon nuevas preguntas. ¿Qué factores la detonan? ¿Existen medidas de prevención? Estas interrogantes los llevó a investigar la relación entre el mal de Alzheimer y la alimentación. El aumento del consumo de grasa confiere un riesgo mayor de padecer demencia y enfermedad de Alzheimer, ya sea porque se obstruyen las arterias del cerebro, como se obstruyen las arterias del resto del organismo y se producen infartos, o también de manera más específica se ha podido determinar de que el aumento del colesterol y algunos ácidos grasos promueven la aparición de placas seniles, que es la característica principal de la enfermedad de Alzheimer. Nuestro cuerpo produce los niveles necesarios de grasas esenciales para que los sistemas se mantengan en equilibrio. Cuando existe un exceso de grasas en forma de colesterol, estas se convierten en un riesgo, no solo en la aparición del mal de Alzheimer, sino también del Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica y la enfermedad de Huntington, ya que todas ellas comparten su origen, pero se presentan en grupos de neuronas ubicados en distintos lugares del cerebro. Mantener un estilo de vida saludable y prevenir a tiempo puede cambiar dramáticamente la vejez de cada persona. Impulsar políticas de estilos de vida saludable que contemplen mayor ejercicio, disminución de consumo de comida chatarra, reemplazo que ya se está haciendo de los kioscos chatarra por kioscos saludables, son buenas medidas que están al alcance de todos, son baratas, están exentas de los efectos adversos de las drogas. Hay que incentivar a la población de menor edad para que en el futuro estas conductas sean conductas habituales y, en definitiva, dejarle claro a la población de que no solo con estas medidas estamos protegiendo nuestro corazón, nuestro aparato respiratorio, nuestros músculos, sino también la ciencia nos ha demostrado que estaríamos protegiendo nuestro cerebro, que va a ser parte fundamental para nuestra vejez. Los hallazgos realizados en algunos de los laboratorios del CARE han inspirado a sus investigadores a avanzar en la búsqueda de nuevas drogas de origen natural para el tratamiento de la enfermedad, impactando desde Chile en la investigación biomédica mundial. Hay varios elementos interesantes de conversar. Uno de los que me llamaba la atención, esto que dice relación con que la mayoría de los casos de Alzheimer no son de origen genético, sino más bien tiene que ver con factores ambientales y tal vez no muchas personas lo tienen así de claro. Claro, yo diría que hace 20 años se pensaba que como el 30% del Alzheimer era genético, pero hoy día sabemos que eso no es así. Casi el 99,9% del Alzheimer que uno ve no es genético, no tiene una expresión genética, sino que tiene más bien una relación con el tipo de alimentación que tienen las distintas poblaciones. ¿Cuáles son los factores que influyen? Mira, en general los factores tienen que ver con el tipo de alimentación. Los japoneses, coreanos que comen puras algas y pescado mucho, casi no tienen Alzheimer. Nuestros mapuches tampoco tienen Alzheimer. Por otro lado, la gente del norte de Europa, los que comen mucho chanchito, mucho dulce, etcétera, los caucásicos en general tienen niveles mucho más grandes de Alzheimer. O sea, aquellos alimentos que tienen a lo mejor demasiado contenido de grasa. La grasa, el azúcar son los elementos negativos. Todo lo que tiene que ver con los problemas cardiovasculares también afecta al Alzheimer. Qué interesante, porque tal vez alguien se relaja y piensa, bueno, yo no he tenido parientes o antepasados que hayan tenido la enfermedad, por lo tanto a mí no me va a dar. Eso no es así. No, todo lo contrario, podría ocurrir así. Y otro de los puntos que también me llama la atención es esto del concepto de drogas botánicas o de los productos naturales con los que se trabaja y se están realizando investigaciones. ¿Qué es lo que puntualmente ahí se trabaja? Bueno, lo que ocurre es que esto no es tan sorprendente porque muchas de las drogas importantes son obtenidas de la naturaleza, digamos. La rapamicina, que es muy importante para evitar cáncer y también para extender la vida, se encontró en Rapa Nui, de ahí viene el nombre. Los productos naturales en general permiten
que tú puedas utilizar un compuesto sin que necesariamente pase a través de toda la parte del FDA, que es la Asociación Americana que tiene que ver con el control de los fármacos. Y si un fármaco funciona, para Alzheimer, por ejemplo, o para distrofia muscular, se puede usar rápidamente sin tener que pasar 10 años gastándose millones y millones de dólares en probar que la droga realmente va a funcionar. Claro, y lo interesante de ahí es que también se está realizando esa búsqueda de productos naturales acá en nuestro país. Quiero que revisemos otro reportaje que también ayuda a colocar en contexto estos trabajos que ustedes están desarrollando. Esto tiene que ver con otra investigación de los laboratorios del CARE, donde, al igual que en el tema del Alzheimer, se han obtenido resultados sorprendentes con el uso de una droga botánica dentro y fuera del laboratorio. El doctor Enrique Brandan se dedica a estudiar cómo funciona el músculo esquelético para abordar las alteraciones que sufre en presencia de enfermedades como la distrofia muscular de Duchenne, la más grave y común de las distrofias, hereditaria, que afecta principalmente a los niños varones. Esta enfermedad genera una debilidad muscular progresiva que suele terminar en imposibilidad de caminar alrededor de los 12 años y con cardiopatías que reducen su esperanza de vida a 20 años en promedio. Los principales hallazgos del laboratorio están centrados a un fenómeno secundario que se da asociado a esta enfermedad y que tiene que ver con la fibrosis, que es el reemplazo de las células funcionales musculares por tejido conectivo no funcional. Por lo tanto, nosotros nos hemos concentrado en poder entender los mecanismos que generan fibrosis y cómo poder inhibirla, porque eso resulta en una mejoría de la fuerza muscular. Haciéndose preguntas sobre esta enfermedad modelo, en su laboratorio descubrieron el impresionante efecto de una droga botánica india, el andrographis, en la recuperación de la fuerza muscular y la capacidad locomotora. Nosotros llegamos a conocer este extracto botánico porque una de las características de esta enfermedad es la gran cantidad de inflamación. Y este extracto de andrographis se había descrito que tiene un efecto muy fuerte antiinflamatorio. Por otro lado, entre las drogas que se usan para esta enfermedad son los corticoides, que traen una serie de efectos secundarios, y andrographis hasta la fecha no se ha descrito ningún efecto secundario. Para compartir con la comunidad los hallazgos de su equipo, el doctor Brandan viajó a Magallanes a dar una charla. A Nathaniel lo conocí en Punta Arenas, luego de dar una conferencia general sobre las distrofias musculares. Él se me acercó luego a la conferencia y estuvimos conversando. Fue algo muy emocional porque sin duda los padres de estos niños es una enfermedad que los afecta a toda la familia, no solo a los niños. Y él estaba realmente angustiado. Le conté las cosas que estábamos haciendo en el laboratorio y la posibilidad de usar este extracto natural que había sido ensayado por nosotros con éxito. Así que me dio una luz de esperanza, me entregó información vital. Él me dio el mejor consejo que me han dado. Perdón. Recuerdo que Nathaniel estaba súper contento. Me dijo, no, que te tengo una noticia increíble. Y nos contactamos por Skype, me contó. Y ese mismo día yo estaba en Colombia, pedí desde ya como 3 frascos. En ese momento no tuvimos problema para comprarlo. Se demoró como un mes y partimos. Recientemente en el país, los papás de niños con Duchenne han comenzado a unir sus fuerzas para aprender más de la enfermedad. Este proceso ha sido apoyado por el Centro CARE y por los científicos dedicados a seguir haciéndose preguntas claves que les permitan avanzar en la investigación y proyectarla en el futuro cercano. Yo soy artista, pero me hago muchas preguntas similares. Obviamente no busco los resultados, pero creo que somos parte del mismo origen, somos humanos, nos hacemos esas preguntas. Y cuando te toca así un hecho tan concreto como el que tu hijo necesita de ciencia, me parece que es fabuloso. O sea, creo que de verdad es muy importante y que los científicos igual salgan de su burbuja y demuestren su humanidad es maravilloso. Y Enrique Brandan es uno de esos. Y cuando recibo su primer correo electrónico 3 meses después y me dice que Martín está mejor, su hijo, fue muy, muy, muy emocionante.
Genial debe ser, Nivaldo, cuando las investigaciones empiezan a tener también consecuencias prácticas tan importantes como la que veíamos ahí en ese testimonio. Bueno, es fundamental que el trabajo que uno hace en el laboratorio con animales, modelos de las enfermedades, eventualmente llegue a la clínica. Eso es complejo porque se requieren muchos recursos. Claro. Y empresas que estén interesadas en esto. Que debe ser uno de los desafíos que tiene en este momento también el centro, ¿no? Es uno de los desafíos del futuro, exactamente. O sea, para poder seguir avanzando en esto está el talento, los conocimientos, faltan tal vez los recursos para seguir profundizando en aquello. Eventualmente sí, porque toda la cosa clínica toma mucho tiempo y mucho dinero. Contemos sobre este centro que se instala ahí en Magallanes, cómo se logra también ese proyecto y por qué se escoge esa zona. Bueno, tiene que ver un poco con lo que estábamos conversando de los productos naturales. La verdad es que los remedios en el mundo, los medicamentos en el mundo se están agotando. Los químicos ya no son capaces de sintetizar nuevos compuestos, entonces uno tiene que ir a buscar en la naturaleza, en sitios específicos. Y un sitio específico definitivamente es la Antártida. Y nosotros pensamos en la Antártida cuando nos dimos cuenta que Magallanes es una región donde hay más adultos mayores, porcentualmente. Entonces dijimos, vamos a Magallanes, tratemos de convencer a la región. Magallanes es una república independiente, tiene esta bandera propia, digamos. Así es. Entonces convencimos a las autoridades y eventualmente ahora se está por comenzar la construcción del Centro de Excelencia en Biomedicina, CEBIMA, que va a estar al lado del Hospital Regional mirando justamente al Estrecho de Magallanes. Sí, y se va a poder ahí avanzar entonces ya, además muy cerca del sector de la Antártica. Me queda ahí la interrogante de la Antártica, ¿por qué es tan relevante en este tipo de materias? Vamos a hacer una pausa, regresamos de inmediato ahí con la respuesta. Okay. 1.000.000 de cosas buenas, el sol sale en la mañana, y tus ojos son la ventana que me impulsan a vivir. 1.000.000 de cosas buenas. Porque lo pediste, volvió un clásico. Tu Batifruit en su tamaño grande de siempre. Batifruit, disfruta sentir. Todos los yogurts Soprole son libres de sellos. Soprole, sano y rico. Regresamos a Exploradores y habíamos quedado con una interrogante que dice relación: ¿por qué la Antártica es tan importante en materia de investigación científica? Bueno, es importante primero porque hay que descubrir muchas cosas que aún no conocemos de la Antártida, pero en el caso nuestro estamos interesados porque los organismos que viven ahí están sometidos a bajas temperaturas, muchos vientos, etcétera, y las plantas también reaccionan, las algas, por ejemplo, reaccionan al clima y van a producir productos naturales que van a probablemente ser muy buenos para tratar ciertas enfermedades, y por eso los vamos a buscar allá. No existen en el Ártico, por ejemplo, porque ahí no hay tierra. La Antártida tiene la gracia que hay tierra y podemos descubrir nuevas drogas y nuevos medicamentos, por lo que comentaban antes de que ya la química no es capaz de generar nuevas drogas, digamos. Sí, vamos a revisar otro reportaje que también da cuenta del contexto en el cual se está desarrollando esta labor de este centro. Bajo el eje de la investigación y la innovación para mejorar la calidad de vida de las personas en el CARE, existe un laboratorio dedicado al desarrollo y la regeneración del sistema nervioso, cuya investigación básica podría aplicarse en el futuro en pacientes tetra y cuadraplégicos. Cada 45 minutos, una persona en el mundo sufre una lesión en la médula espinal. ¿Puede la ciencia básica aportar a la calidad de vida de personas que, como David, sufren este tipo de enfermedades? El doctor Juan Larraín ha dedicado su carrera a buscar esta respuesta, tratando de entender por qué las ranas se regeneran y los mamíferos no. El entender por qué la rana pierde la capacidad de regenerar la médula espinal en su estado adulto es justamente lo que hace este modelo de estudio tan interesante, porque nos provee durante su ciclo de vida de estados regenerativos y estados no regenerativos. Por lo tanto, nuestro laboratorio se dedica a entender qué es lo que se pierde durante este proceso de metamorfosis. Y la rana adulta entonces se comporta como nosotros los humanos, y la rana juvenil, el renacuajo, lo hace de manera distinta. A través de sus investigaciones, ha logrado descifrar el genoma completo de la rana africana Xenopus y ha descubierto que estos son los únicos anfibios capaces de regenerar su médula espinal y recuperar en menos de un mes su capacidad de nadar cuando son renacuajos. Creemos que hay mecanismos celulares. La rana adulta tiene un menor número de células troncales neurales
y también mecanismos genéticos intrínsecos. Los genes que se activan en la rana adulta en respuesta al daño a la médula espinal son muy distintos de los genes que se activan en respuesta al daño en la rana juvenil, en el renacuajo. Y de esta comparación desde donde nosotros estamos extrayendo información útil para entender qué es lo que es necesario para regenerar la médula espinal. Yo soy un fan de la ciencia y creo que ese es el camino para solucionar un montón de dolencias que no solo tienen que ver con mi condición de paraplegia, pero por supuesto yo creo que de ahí va a venir la solución. A los 31 años, David Albala, periodista y cineasta, sufrió un accidente en moto que dañó su médula espinal y cambió su vida para siempre. Esta situación le puede pasar a cualquiera y pasa en un segundo. Yo conocí la historia de una persona que quedó tetrapléjica porque pisó una cáscara de plátano. O sea, no se cayó con un paracaídas, no lo atropelló un auto como me atropelló a mí, no se cayó de un caballo como Christopher Reeves, pisó una cáscara de plátano. Entonces, en esas condiciones tan cotidianas, tú puedes, como consecuencia, adquirir una discapacidad de cualquier índole, en este caso puede ser una paraplegia, tetraplegia, es un tema que afecta universalmente a cualquiera en cualquier minuto, segundo, y lamentablemente tú no lo sabes. Tú no sabes si vas a tener un accidente, tú no sabes si vas a tener una enfermedad, simplemente te enteras cuando te pasa. Nosotros pensamos que estos estudios en el futuro podrían entregar información útil para proponer estrategias nuevas, estrategias que hoy no nos imaginamos para mejorar la regeneración en mamíferos y eso eventualmente también poder llevarlos a humanos. Otro ejemplo de las aplicaciones, de los avances que se puede generar con estas investigaciones. ¿Cuáles son los proyectos específicos en los cuales están trabajando en estos momentos en el centro? Bueno, en el centro se concentra uno en algunos aspectos. En la parte de Alzheimer, por ejemplo, estamos identificando una vía de señalización que es la vía Wnt, la cual es afectada por el producto Andrographic, que es el mismo que el doctor Bernard mostraba que servía para la distrofia muscular. Y probablemente esto que tiene que ver con la vía Wnt, que es una vía de señalización intracelular, también está involucrada en los procesos de regeneración de la médula. Ese es un centro de interés muy, muy importante. Y en términos generales, la ciencia en nuestro país, específicamente en este tipo de investigaciones, ¿se ha ido avanzando? ¿Qué es lo que falta para que también se pueda generar más instancias de investigación y con resultados positivos como los que hemos estado revisando acá? Bueno, yo creo que se necesita un mayor impulso al desarrollo científico, posibilidad de tener equipamiento de primera línea. Por eso la noticia de que se va a echar a andar lo del Ministerio de Ciencia y Tecnología es una tremenda noticia. Vamos a pasar de ser una subsección del Ministerio de Educación a ser un ministerio. Y eso debería dar nuevas posibilidades de recursos en el futuro. Y darle también hay un rol preponderante a la ciencia y ojalá más vinculado con las políticas públicas. Claro, y también hacer un poco más de conciencia en la población de que la ciencia realmente es importante. Perfecto. Nivaldo Hinestrosa, muchísimas gracias por habernos acompañado acá esta tarde y conversar sobre este tema tan relevante. Muchas gracias. Llegamos así al final de Exploradores, no solamente de este capítulo, sino de esta temporada. Así es que les damos las gracias por habernos acompañado. Si ustedes quieren revisar cada uno de los capítulos que fuimos emitiendo, todo eso está en la página web de 24horas.cl. Ahí puede ingresar al programa Exploradores y revisar estos capítulos, pero van a regresar más temporadas. Así es que muchísimas gracias por habernos acompañado en todo este viaje por la ciencia acá en Exploradores. Buenas tardes. Exploradores, del átomo al cosmos.